Muishiro Tokito, pilar de la niebla y miembro de la última generación de Hashiras. Si bien hizo su primera aparición en la reunión donde juzgaron a Tanjiro, no es hasta el arco de la vida de los guerreros donde conoceríamos más sobre él. De Tokito se ha resaltado su enorme talento, ya que logró convertirse en pilar a los 14 años, una edad impensable para obtener tal rango. Debido a eso, es considerado un prodigio por uno de sus compañeros, Usui, y en la última saga animada hemos presenciado sus increíbles capacidades. Pero no estamos aquí para analizar qué tan poderoso fue, o pudo ser. Hoy quiero centrarme en otra faceta del personaje. Con Tokito me pasa algo particularmente extraño. Previamente habíamos tenido personajes secundarios muy entrañables y que lograron conectar con la audiencia a pesar de su poco trasfondo. Pero con Tokito no pasa eso, no lo siento tan memorable como otros secundarios. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto si Mushiro también tiene un pasado tan traumático como el de todos los demás? Es más, si lo ponemos en una balanza, el de Tokito es el más traumante de todos, casi a la par de Sanemi y Tanjiro. Pero entonces, ¿por qué no hay un vínculo tan fuerte con él, en comparación con los dos personajes antes mencionados y muchos otros más? Yo pienso que es un cúmulo de factores que intentaré explicar en este video y responder al interrogante de la pregunta de por qué Muishiro Tokito no funciona. Antes mencioné su pasado, así que comencemos por ese lado. Quiero decir un par de ideas que creo que hubieran funcionado mejor para la historia de Kimetsu no Yaiba, pero para no adelantarme diré esto. El pasado de Tokito es el típico pasado trágico que Koyoharu usa en todos sus personajes. Gotoge peca siempre de saturar a sus personajes con pasados más traumáticos y esenciales que los protagonistas de Destino Final, pero si analizamos un poco el pasado del protagonista de este video, él tuvo la peor suerte del mundo. Primero, creo que coincidimos en que el fallecimiento de la madre es para golpearse varias veces contra la pared. Para resumir, la señora pescó una enfermedad, pero nunca le dijo a nadie porque no querían que se preocupasen por ella. O al menos es lo que puedo suponer por cómo lo dice Yuichiro, y en consecuencia, el padre tiene que ir a buscar medicina, pero lo hace en medio de una fuerte lluvia, provocando que se cayera el risco y la terminase palmando, haciendo que ambos dejaran este mundo el mismo día, por lo que es válido decir que si la señora hubiera dicho que estaba mal desde un principio, no digo que hubiesen sobrevivido, porque de todas formas el demonio iba a aparecer, pero al menos extendía un poco su tiempo de vida. Yo creo que lo que hace levantar una ceja es el cómo se fueron de este mundo. Estos acontecimientos se hubieran evitado muy fácilmente. Hasta cierto punto entiendo el fastidio de Yuichiro, ya que son dos niños de 11 años que están solos en medio de la nada por negligencia pura de sus propios padres. La palmaron de una forma muy evitable, haciendo que a mi parecer se sienta un poco flojo. Por un lado, puedo entender que Koyoharu lo haya hecho así porque hubiese sido un calco del pasado de Tanjiro, o sea, ese pasado donde el demonio se mete a la casa de alguien y los mata a todos. Pero luego nos enteraríamos que Shinobu y Kanae le pasaron lo mismo. Es más, justo me acabo de acordar que Genji y Sanemi les pasó lo mismo, en el mismo arco. Yo creo que faltó trabajarlo un poco más. Si la familia de Tokito la palmaba por culpa del demonio, hubiera sido mejor, ya que Tokito sufriría lo mismo que muchas personas sufrieron y sufrirán, mientras el demonio principal siga con vida, agregándole una motivación sólida y una conexión más fuerte con sus colegas, y no solo le dé amnesia disociativa y se olvide de todo. Esto de la amnesia creo que es un concepto que no sirvió para mucho, ya que luego recuperó la memoria. Ahora toca hablar de su aporte a la obra, y acá es donde me incita a pensar de que el tipo está meado por el diablo, o como lo decimos en mi país, este pata es bien salado. En la anterior saga se nos había anticipado las habilidades de Tokito. El tipo, al ser descendiente de Michikatsu, tenía un don muy especial para el combate. Tanto en manga como en anime pudimos presenciar una furia incontrolada que despertó en él. Esto, si bien no se volvió a ver luego,
se puede interpretar como los primeros vestigios de la marca de los cazadores de demonios. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema radica en que Tokito no tuvo un rival a la altura de su poder. Y ustedes dirán, pero Gyoko, la luna fue un rival muy peligroso. Pero cuando Tokito recuperó sus recuerdos, ya no fue rival para el pilar. Se volvió algo así como la pelea de Cell Semiperfecto contra Super Vegeta. La brecha se había distanciado demasiado. Pero ustedes dirán que fue un rival que logró desarrollar a Tokito cuando lo encerró en el jarrón de agua. Bueno, hablemos un poco de esto. Esta escena para mí es de las más malas e innecesarias del arco. Primero por el hecho de que Tokito se imagina a Tanjiro. ¿Por qué a Tanjiro? Si no había cruzado tantas palabras con él. ¿Por qué no se imaginó a Kagaya, quien, con amnesia y todo, ha demostrado tenerle un profundo respeto? ¿Qué necesidad de meter al protagonista? Es irrelevante y hasta raro. Voy a decir algo personal. Creo que ya lo mencioné en videos anteriores. A mí no me gusta esto de meter fantasmas que interactúen con los personajes. Es demasiado romántico y ficticio, en el mal sentido. Y sí, ya sé que esto es una obra de ficción, pero aún con todo y eso se siente muy fuera de lugar. Pero en este caso es más grave, ya que este suceso hace que Tokito haga clic y empiece a recordar su pasado. Todo porque Tanjiro se parece a su padre. ¿Se dan cuenta? Es muy contraproducente y aparte no era necesario. Solo bastaba con el sacrificio de Kotetsu. Y es ahí donde pudo recordar el valor de ayudar a alguien, ya que antes lo hacía porque era el pilar y nada más. ¿Ustedes se acuerdan que en Star Wars aparecían fantasmas que resolvían muchas veces la trama de la cinta? En este caso es peor porque Tanjiro ni siquiera murió. Es horrible, no me gusta para nada. Otra cosa, el Power Up. Si bien es muy conveniente, creo que era lógico que lo despertase en algún momento. Digo, es descendiente de uno de los espadachines más letales de la historia y nació con un don único, por lo que tarde o temprano sería de los primeros en despertarlo. Si bien la pelea se había resuelto fácilmente, esto no desmerece a Tokito, ya que creó, al menos en mi caso, una expectativa interesante de lo que el personaje puede aportar en la saga final. Sería un rival muy duro de vencer para las lunas, o quién sabe, pudo haber sido un as bajo la manga en algún punto de la pelea final contra Musan, tener un rol más relevante. Pero Koyoharu toma una decisión que cuando lo leí por primera vez me cagué en la risa. Lo hizo pelear contra el segundo demonio más poderoso de la existencia. Bueno, ese debe ser uno de los capítulos más cague de risa. Hasta en ese punto me di cuenta que el tipo bendecido por la diosa Fortuna precisamente no lo estaba. ¿Qué tipo para más mala suerte? Y ustedes dirán, bueno, al menos contribuyó a la derrota de la luna más poderosa, que es una baja muy importante para el ejército de Musan. Bueno, pero no olvidemos que Michikatsu es derrotado por obra y gracia de él mismo, porque mentalmente estaba acabado, había perdido el rumbo. Si no fuera por eso, no tengo dudas de que la luna derrotaba a los cazadores. Como hemos visto, sus dos únicas peleas no fueron un desafío para él. La primera no fue muy difícil, y la escena del jarrón fue la cosa más extraña de la obra. Y la segunda, pues simplemente no se pudo aprovechar su potencial porque le hicieron pelear contra un peso muy pesado, que literal lo hizo jamón. Ahora pasemos al último punto, el tema de la personalidad. Los personajes de Kimetsu no Yaiba se caracterizan por reflejar una personalidad muy marcada, como resultado de sus experiencias vividas. Esto lo podemos apreciar en Rengoku, Sanemi, Zenitsu, etc. Esto se debe a que los personajes en su mayoría suelen ser muy emocionales. En el caso de Tokito se nos presentó como un tipo muy serio, muy desconectado de la realidad y muy apático con las demás personas. Como si no fuera suficiente, no es que esto haya cambiado lo del arco, ya que ahora solo mantiene favoritismo por Tanjiro, lo cual no tiene mucho sentido por lo antes mencionado. Tiene una personalidad muy sosa,
Pese a eso, no es obligatorio que un personaje sea muy carismático para que todo el mundo lo quiera. Personajes así suelen sostenerse por su desarrollo o por su pasado. Y como hemos visto, el desarrollo de Tokito pues es extraño. Hasta ahí, no es muy significativo para la obra. Y si bien había cambiado un poco su personalidad, y esto lo podemos ver durante la pelea contra Kokushibo, lamentablemente pereció muy rápido y no pudimos ver más de él, o más sobre esa nueva versión de él. Ahora que lo pienso, creo que hubiese sido mejor idea que haya sido uno de los sobrevivientes. Su juventud habría servido un poco para el post final de la historia. Después de todo, podría vivir hasta antes de los 30 años por lo menos, tiempo suficiente para crear una descendencia, pero bueno, no pudo ser posible. Ahora quería hablar un poco sobre un personaje que personalmente mereció un rol en esta obra. Yujiro Tokito vendría a ser el gemelo de Pilar de la Niebla. Se nos presentó como un tipo muy amargado. Parecía que se desquitaba con el pobre Muishiro, y todo por lo que había pasado. Luego nos enteraríamos de que hacía esto porque sí sabía del potencial de su hermano y tenía miedo de perderlo al igual que sus padres. Bueno, en mi cabeza se me ocurrió una idea diferente y que creo que hubiera dado otra perspectiva a Kimetsu no Yaiba. ¿Qué hubiese pasado si Yujiro Tokito haya sido el sobreviviente y no Muishiro? No entiendo por qué puse una canción de terror, pero me encanta la melodía, así que... Cuando hablamos de Yujiro, podemos saber cómo piensa, saber qué piensa, saber por qué tiene esa personalidad tan agresiva y espantosa. Profundamente furioso con sus padres por irse de este mundo y sobre todo cómo se fueron de este mundo. Este trauma ha influido en la mentalidad de Yujiro y es por eso que trataba de esa forma a Muishiro. Yujiro en el poco tiempo que estuvo demostró ser un personaje con algunos matices, demostrando una personalidad aparentemente fuerte, pero en el fondo creía firmemente que esa era la forma correcta de proteger a su hermano. Dicho esto, incluso resulta irónico que Yujiro sea mejor personaje que su hermano, porque sí, eso es lo que pienso. Digo esto porque ha demostrado tener una personalidad bien marcada, a diferencia de su hermano, que en un momento es un emo y de repente se comporta como un niño burlón. Que Yujiro sobreviviera se prestaba para cosas más interesantes, como su interacción con otros personajes y el dolor de haber perdido a su hermano. Es más, quizás hubiese tenido una crisis existencial en el que él piense que no merece vivir porque no era el talentoso, el escogido, sino su hermano. Pensar en la idea de cómo hubiesen sido las cosas si el talentoso no sobreviviera y él sí, son conceptos que a mí me parecen interesantes. Bueno, luego de esa fumada ha concluido el video. Espero que mis puntos les haya quedado claros, pero sobre todo que hayan pasado un muy buen rato. No olviden de suscribirse, comentar, dar like, compartir, porque eso es algo que me ayuda muchísimo. Activen la campanita para que les avise cuando suba el siguiente video. Lo más probable es que se publique en el 3024. Y nada, eso sería todo.